Saludos a todos, buenas tardes a este espacio CACR Complementos, un programa del Colegio de Arquitectos de Costa Rica creado ante el interés de acercarnos aún más al gremio, para compartir con las comisiones del CACR, con invitados técnicos y distintos profesionales para compartir información valiosa hacia el sector. Hoy contamos con la participación de uno de los patrocinadores oficiales de la Bienal Internacional de Arquitectura, Durman, con el tema Construcciones Sostenibles desde la aplicación del riego, tema de alto valor para el conocimiento aplicable en nuestro quehacer en las obras, buscando actualización y planificación ante nuestra responsabilidad en el cuidado del ambiente en el que ejecutamos proyectos constructivos. Y para desarrollar este tema, me permito saludar y darle la bienvenida al ingeniero Ignacio Mena Cotto. ¿Qué tal, ingeniero? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Leonardo, y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Para nosotros, como empresa Durman, es un gusto compartir este tema que nos apasiona. Aprovecho para agradecer hoy todo el apoyo que ustedes generan al sector construcción y de paso, de parte de ambos, desearles a todos los que nos observan un feliz día de la independencia. A quienes nos acompañan en las distintas plataformas virtuales, muchas gracias y a la vez hacerles extensivas su participación mediante preguntas y comentarios a lo largo de esta presentación. Sin más demora, me permito presentarles a nuestro panelista. El ingeniero Ignacio Mena Cotto es ingeniero agrícola graduado en la Universidad de Costa Rica, especialista en gerencia de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tiene experiencia en desarrollo de proyectos de irrigación en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Belice y Jamaica. Adicional, los acompaña este servidor, arquitecto Leonardo Chacón Prado, quien será el moderador de este CACR Complementos. Soy licenciado en Arquitectura de la Universidad Latina de Costa Rica, estudiante de la maestría de Paisajismo y Diseño de Sitio de la Universidad de Costa Rica. Cuento con alrededor de 5 años de experiencia en diseño arquitectónico, diseño de sitio y alrededor de 2 años de experiencia como docente en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Actualmente me desempeño como arquitecto en la empresa SQ Arquitectos y adicional soy vocal 2 de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos. Miembro de la Comisión CIDECA desde el 2012, de la cual soy coordinador, miembro de la Comisión de Arquitectos Jóvenes y miembro de la Comisión de Eventos del CACR. Es un honor acompañarlos y poder moderar esta actividad con tan grata compañía profesional. Iniciamos a partir de este momento. Ingeniero, todo suyo. Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto compartir esta pequeña presentación en la cual vamos a comentar algunos temas o fundamentos importantes de lo que es el tema de riego en las construcciones que se desarrollan en nuestro país. La presentación como tal la llamamos construcciones sostenibles desde la aplicación del riego. Básicamente planteamos varios ejes en la presentación para abordar, creemos que los temas más importantes que nos pueden orientar en el entendimiento de este tipo de proyectos de irrigación, en este caso paisajista. Dentro de los temas que vamos a abordar, vamos a hablar de fuentes de alimentación de agua para riego, dimensionamiento y consumo hidráulico en riego, vamos a hablar de métodos de irrigación, métodos de automatización de los sistemas y también métodos de utilización de agua de lluvia para riego, que es no menos importante. Como fuentes de alimentación para los sistemas de riego tenemos varias opciones. Hay algunas que nos gustan más que otras, como por ejemplo alimentación con agua potable, que esta es una opción que realmente tratamos de utilizar lo menos posible. Tenemos otra opción que es alimentación de pozo perforado, que es que si tenemos la opción o la dicha de tener agua a nivel de suelo en el campo o en el proyecto, podemos explotar esta opción, que ya tendríamos dos. Tenemos potable, tenemos pozo perforado. Tenemos una opción que es muy atractiva a través del tema de certificaciones, por ejemplo, LEED, que es alimentación por medio de planta, tratamiento y aguas residuales.
que es una opción muy viable porque nos ayuda a reutilizar en nuestros proyectos el agua tratada. Y aquí nos volvemos un poco más sostenibles y amigables con el ambiente porque estamos tratando las aguas. Esas aguas son vertidas y a partir del momento en que salen de la planta de tratamiento, le estamos dando un uso, en este caso, para riego. Cuando nosotros tenemos un uso de aguas residuales de planta de tratamiento, tenemos que darle una categoría de uso. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un centro comercial, yo voy a tener una clasificación de agua tipo 1, por ejemplo, para reuso urbano, donde nos indica que es un riego de zonas donde haya acceso al público, por ejemplo, zonas verdes, campos de golf, parques o plazas deportivas. Y cuando yo tengo una clasificación, yo tengo un rango de parámetros de los cuales tiene que venir el agua de la planta de tratamiento. ¿Ok? Entonces, dependiendo del uso que yo tenga de las zonas verdes o el lugar donde voy a hacer la aplicación, hago una clasificación. El agua tiene que venir bajo esa clasificación, la mejor calidad posible, y necesitamos darle un tratamiento previo antes de que llegue a el tanque de riego. Entonces, tenemos una planta de tratamiento, vamos a utilizar el agua para riego, pero tenemos que hacerle un prefiltrado y un clorado antes de llegar al tanque de riego. Una vez hacemos estos dos procesos importantes o fundamentales, ya nosotros tenemos el agua en el tanque de riego y ya está lista para ser aplicada a las zonas verdes. ¿Ok? Entonces, es importante y enfatizamos precisamente o propiamente en esta presentación en el uso de aguas residuales para riego porque es un método o un recurso que podemos explotar en los proyectos siempre y cuando podamos hacer un tratamiento óptimo del agua para que llegue al tanque de riego con la mejor calidad posible. Nosotros le hacemos un par de tratamientos previos y ya estaríamos haciendo un uso amigable del recurso hídrico disponible en el proyecto. ¿Ok? Cuando nosotros utilizamos agua de planta de tratamiento, es importante que nosotros hagamos una identificación de los emisores que vamos a utilizar. La gente que tiene contacto con los aspersores cuando va caminando o con los emisores, es importante tener una señalización básica en la cual se indique que el agua que se está utilizando para riego no es potable. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos emisores que tengo en la imagen izquierda, vean que tiene una codificación color lila, la cual indica que el agua que se está utilizando no es potable. Entonces, siempre es importante tener en cuenta ese tipo de detalles en los cuales podemos indicar a los usuarios, por ejemplo, personas nuevas que no conocen del tema o algo, se les puede informar y ya ellos identifican visualmente que la calidad de agua o el agua que se está utilizando para el sistema de riego no es potable y podemos señalizarlo de esa manera. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los métodos de alimentación de agua para el riego, hay uno que nos puede colaborar para hacer un almacenamiento un poco más eficiente, utilizando o explotando todos los recursos que podamos. Uno es mediante la captación de agua de lluvia, pero aquí puede entrar una pregunta importante, la cual es, bueno, cuando yo tengo agua de lluvia, es cuando no tengo que regar. Entonces, es importante tener una capacidad de almacenamiento que nos ayude a retener el agua por un tiempo determinado y utilizarla en el momento que la vamos a ocupar. En este caso... Ignacio, perdona una consulta. ¿Cómo hago yo para dimensionar cuánta agua voy a necesitar? Eso es una excelente pregunta y depende de varias variables. La primera que nosotros tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuánta área de techo yo voy a tener a disposición para captar esa agua, verdad? Número dos, tenemos que tener claro un valor que es un coeficiente de escorrentía que lo utilizamos o lo seleccionamos de acuerdo a la superficie en la cual el agua está cayendo y la vamos a captar. En este caso, posiblemente va a ser zinc, ¿verdad? O si es, por ejemplo, un invernadero o alguna otra superficie, usamos un coeficiente dependiendo de esa superficie. Y no menos importante,
la precipitación promedio del lugar donde yo tengo el proyecto, ¿verdad? Entonces, a nivel de hidrología, hay una ecuación que se llama ecuación racional, en la cual yo puedo determinar por medio del área de techo en metros cuadrados, del coeficiente que yo tengo de acuerdo a la superficie que yo tengo, ¿verdad? Y la precipitación, yo puedo obtener cuánto es el volumen de agua que puedo captar en una tormenta, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que hacemos un diseño basado en una tormenta máxima, ¿verdad? Pero podemos dejar un drenaje por aquello de que tengamos una tormenta muy fuera de lo habitual, ¿verdad? Y en base a ese cálculo, yo puedo obtener un valor muy, muy aproximado de la cantidad o el volumen de agua que yo puedo captar, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, No, Leonardo. claro que sí, muy agradecido. Ok. Ahora, una vez conocimos los diferentes métodos de captación o aprovechamiento del agua, como lo son agua potable, planta de tratamiento, pozo, captación de agua de lluvia. Una vez tenemos el recurso, que es la materia prima de los sistemas de riego, necesitamos llevar el agua a los puntos de interés. ¿Cuáles son los puntos de interés? Todas las plantas y las zonas verdes de nuestro proyecto, que posiblemente tengamos que vencer ciertos desniveles porque hay una losa en un nivel superior o tal vez no lo hay. Entonces necesitamos llevar el agua a la presión adecuada al punto de interés y esto lo hacemos mediante un sistema de bombeo. Si ustedes ven las imágenes que tengo a la izquierda, tengo un sistema de bombeo centrífugo, que es un sistema expuesto, ¿verdad? Y la imagen central es un sistema de bombeo sumergible que va metido dentro de un tanque en contacto con el agua. Esto se debe muchas veces a temas espaciales, que no hay campo o que sí hay campo. Entonces, podemos escoger entre los diferentes sistemas siempre y cuando nos den dos variables fundamentales que nosotros tenemos que tener claro en los sistemas de riego. Uno es cumplir con la presión que nosotros realmente ocupamos en los puntos de interés, o sea, los más lejanos, y cumplir con el caudal o cantidad de agua por minuto que nosotros necesitamos para satisfacer la demanda instantánea del sistema de riego. ¿A qué me refiero con la demanda instantánea? Que si yo tengo 10 aspersores que me consumen 3 galones por minuto, mi sistema de bombeo me tiene que dar 30 galones por minuto a la presión que yo requiero. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos esta animación que tengo acá, El sistema es automatizado. exactamente. Lo que queremos mostrar en esta animación es que cuando nosotros diseñamos los sistemas tenemos que ser lo más eficientes posibles. Entonces, ¿a qué me refiero con eficientes posibles? Por ejemplo, si el sistema de bombeo opera en seco, por ejemplo, hay una gran o una muy alta posibilidad de que el sistema de bombeo se queme, ¿verdad? Tengamos una falla eléctrica por trabajo en seco. Entonces, ya todo este tipo de sistemas tienen que trabajar eléctricamente sensados de manera tal que si no hay agua, el sistema de bombeo simplemente no arranca. Ahora, una animación como esta, lo que mostramos es un sistema de bombeo a presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un bombeo que ajusta las revoluciones del motor independientemente de la demanda. Entonces, lo que nosotros hacemos es, podemos tener en un momento una demanda de 20 galones por minuto
y en otro momento una demanda de 60 galones por minuto, o sea, 3 veces el caudal inicial, y la presión se me mantiene constante porque el motor sensa que estás teniendo una demanda mayor y ajusta las revoluciones del motor de manera tal que mantiene la presión constante. Entonces ya esto es eficiencia, porque el motor no se está viendo afectado eléctricamente por variabilidades en los caudales y en las presiones. Entonces, Es un manejo eficiente tanto de la parte de eléctrica como de la parte de aguas, ¿verdad? Entonces, exactamente, es un manejo eficiente de tanto de protección eléctrica al motor ajá. como hidráulica y estabilidad en la red de riego. ¿Por qué razón? Porque no estás oscilando la presión dentro de la tubería principal, sino que trabajas a una presión constante que te garantiza una red estable y te garantiza que la demanda va a ser totalmente aplicada de acuerdo a lo que el sistema le está pidiendo al bombeo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un momento del dimensionamiento del consumo propiamente de riego. Independientemente que sea aspersión o que sea goteo, nosotros siempre tenemos que aplicar una lámina de agua. ¿A qué me refiero con una lámina de agua? Cuando yo tengo una zona verde que tiene una demanda, así como nosotros demandamos alimentos, las zonas verdes tienen sus demandas dependiendo de la variedad vegetativa que nosotros tengamos en el campo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una investigación previa dependiendo de la vegetación que tengamos en nuestro proyecto, porque hay vegetaciones que son mucho más demandantes que otras, ¿verdad? Y tenemos que conocer cuántos milímetros de agua pierde la zona verde para que a través del riego podamos aplicarle esa cantidad. Cuando nosotros conocemos esa cantidad de agua que las zonas verdes pierden diariamente y las aplicamos mediante el sistema de riego, somos eficientes. Si nosotros no conocemos ese valor, posiblemente le estamos echando o aplicando una cantidad de agua mayor o menor a lo que la planta necesita. ¿Ok? Entonces, aquí es donde surgen varias preguntas importantes, como la primera, que tengo una imagen de la derecha, ¿cuánto aplicar? Entonces aquí ya el tema se me convierte en algo que debo estudiar previamente, porque dependiendo, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una planta tipo vetiver a tener una zona totalmente en grama, porque la demanda es mayor. Entonces, si yo conozco la vegetación, la ubicación geográfica que tiene mi proyecto y la demanda, voy a entender cuánto es lo que tengo que aplicar. Y otra pregunta no menos importante es cuándo le voy a hacer la aplicación al campo, ¿verdad? Hay otra pregunta adicional que no está en esta imagen y es cómo voy a regar, porque dependiendo de la fisiología de la zona verde, yo elijo entre si puedo regar por aspersión o puedo regar por goteo, que si es una zona de mucho viento no es recomendable por aspersión, sino que lo hacemos por goteo. Entonces entra la ciencia del diseño, de que ya sé cuánto voy a aplicar, ya sé cuándo voy a regar y ya sé cómo voy a aplicarle el agua a las plantas de acuerdo a la geometría que yo tenga en el campo y a la forma de las plantas que yo tengo en mi proyecto. ¿Ok? Cuando yo hablo de lámina de evapotranspiración, es algo como lo que vemos en la imagen de la derecha. Yo tengo un campo que de acuerdo a las condiciones meteorológicas evapotranspira, al igual que nosotros transpiramos, las plantas evapotranspiran. Cuando yo conozco ese valor, es lo que yo tengo que aplicar a través del riego. Si ustedes ven la tabla inferior derecha, dependiendo del clima, yo voy a tener una lámina de evapotranspiración diaria en milímetros. Evidentemente, yo tengo una lámina mayor en las zonas calientes. Obviamente, cuando yo tengo un proyecto en Guanacaste, tiene una lámina de evapotranspiración mucho mayor que, por ejemplo, si el proyecto estuviera en Cartago. El ¿Okay? sistema se adapta al contexto, entonces. Esa es una muy buena pregunta, porque yo tengo que programar los tiempos de riego para aplicar una lámina que yo previamente estudié. Me explico. Entonces, si yo tengo un control principal, que es el cerebro de mi sistema, básicamente yo tengo que entender que si mis aspersores aplican tantos litros por minuto y yo tengo que aplicarle al campo tantos litros, yo hago una simple operación para determinar en qué tiempo
yo le aplico esos litros al campo. ¿Me explico? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el sistema así, usted lo programa de manera tal que aplique lo que ocupa de acuerdo a la zona geográfica en la que usted se encuentra. No sé si respondí tu pregunta, Leonardo. No, claro, Ignacio, genial. Sí, me parece genial eso de que el sistema se pueda adaptar al contexto. Es genial. Y lo vamos a ver en esta diapositiva propiamente con un ejemplo. Digamos que tenemos un proyecto que tiene 5 zonas diferentes, las cuales las podemos ver en la tabla de la derecha, donde tenemos un área de 550 metros cuadrados, otra de 1000, otra de 2000, 650 y otra más grande de 1650. Resulta que cada una de las zonas tiene una vegetación diferente. Es una vegetación diferente con una demanda hidráulica diferente. Vean que yo pongo lámina y tengo valores de 6 litros por metro cuadrado, 5, 6 y 4.5. ¿A qué se puede ver que en el área de 1650 yo demando 4.5? Puede ser a varias razones. Por ejemplo, sombras de edificios. Puede ser que la vegetación sea muy resistente a la deshidratación. Entonces, en base a eso, yo puedo ajustar mi lámina. Cuando yo ajusto mi lámina, ya yo estoy haciendo ingeniería. Ya yo estoy haciendo una identificación de un punto en el cual yo pueda ahorrar agua. Y aquí me vuelvo eficiente y sostenible. Si yo multiplico las áreas por las láminas, vean que yo obtengo litros, ¿ok? Entonces, yo tengo mi consumo diario en base a la lámina y en base al área de aplicación, ¿ok? Cuando yo necesito conocer el área, el volumen propiamente que me demanda el riego, vean que yo tengo que conocer el área, la lámina, estimo un volumen y ya yo tengo mi consumo diario de demanda en riego. Vean qué interesante, lo bonito de este ejercicio es que tengo láminas variables. Eso quiere decir que yo tengo que tener mis sectores de riego divididos o modulados de manera tal que yo a lo que le voy a aplicar 6 milímetros o 6 litros por metro cuadrado, tengo que tenerlo en una sola válvula o en una misma válvula, a diferencia de los que aplicamos 4.5. ¿Ok? Esto es para poderle dar uniformidad al tiempo de riego. ¿Ok? Ahora vamos a enfatizar o hablar un poquito de los métodos de riego. ¿Por qué es importante hablar de los métodos de riego? Porque a pesar de que unos son más eficientes que otros, no siempre podemos utilizar los mismos. ¿Por qué razón? Por la vegetación, por la geometría, por las actividades que se desarrollan en el campo, tenemos que escoger entre uno u otro. Riego por goteo lo pongo de primero porque es el más eficiente. ¿Cuánto es más eficiente? Por el orden de 90 a 93% de eficiencia. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿por qué es más eficiente? Si ustedes ven, cuando yo voy a aplicar riego por goteo, es una manguerita. Es una manguerita que va descargando gota a gota. Eso quiere decir que no necesita mucha presión para hacer la descarga de agua. Entonces, cuando yo necesito menos presión, estoy siendo más eficiente. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es este método. Cuando yo tengo zonas arbustivas que se me convierten hidráulicamente en obstáculos, vean que es algo como lo que tengo en la imagen de la derecha. Si yo tuviera un aspersor que sale del suelo y aplica el agua, posiblemente el chorro impacte la zona verde. Entonces, no sería eficiente en la aplicación del agua porque no me va a llegar a todos los puntos de interés. Entonces, a la izquierda tengo un diseño donde ustedes pueden ver que tengo varias cosas. Tengo goteo, que es lo que se ve bajo una línea morada, porque son zonas arbustivas como esto que vemos acá en la imagen de la derecha. Y tengo césped, que eso sí lo puedo regar por aspersión porque no tengo ningún obstáculo. Entonces vean qué importante, porque en el mismo diseño yo tengo que utilizar diferentes métodos de riego para poder llevarle a cada una de la vegetación existente en el campo o que existiera en el campo el agua de la mejor manera para que la pueda absorber y aplicarle la cantidad que realmente necesita. Entonces, Ignacio, entonces, perdona que te interrumpa, el sistema me permite adecuarme a las necesidades del espacio.
Exactamente, porque si vos ves, la geometría es variable. Ajá. Yo tengo en la parte superior una zona geométricamente más pequeña que la de abajo. Entonces, a pesar de que esta de césped es por aspersión y esta de césped es por aspersión, posiblemente no utilicemos los mismos aspersores porque geométricamente el área es diferente. Entonces, yo necesito hacer un ajuste estructural espacial de los aspersores de manera tal que queden colocados con un traslape completo. ¿A qué me refiero con un traslape completo? Que si el aspersor me da 7 metros de radio, cada una de las aspersores tiene que estar cada 7 metros para lograr hacer una aplicación uniforme y que la lámina que aplique es totalmente uniforme. Ahora, tenemos zona de aspersión y tenemos una zona que debemos adecuar a nuestro sistema porque tengo una vegetación de una altura mucho mayor que el césped y tengo que insertar el elemento que estamos estudiando, que en este caso es el goteo. Entonces vean qué importante, porque yo no puedo tener una receta fija. Yo no puedo decir, ah, sí, yo solo riego por goteo porque es el más eficiente. Eso no se puede hacer. O solo riego por aspersión porque el goteo es muy vulnerable a cortes, ¿verdad? Entonces, este primer método es muy eficiente por su aplicación, porque requiere menos potencia, porque requiere una cantidad de agua menor. Pero vean qué interesante. ¿A qué me refiero con menor? Porque cuando yo riego por aspersión, yo tengo que considerar un porcentaje de agua que se pierde por el viento. ¿Ok? Entonces ahí es donde si yo tengo un campo que le tengo que aplicar 6 milímetros o 6 litros por metro cuadrado, posiblemente por aspersión tenga que aplicar 6.33 por la pérdida que yo tengo por viento. ¿Ok? Entonces son detalles interesantes del método. Ahora, lo que vamos a ver para entender un poco más cómo es que funciona el goteo, que la manguera, que no entiendo cómo es propiamente el tema. La manguera de goteo es una línea de diámetro general de 16 milímetros que tiene los goteros insertados en un espaciamiento que yo como diseñador decido cuál es el ideal. Entonces, de acuerdo. Ignacio, Sí. aprovecho, pregunta, ¿el sistema yo siempre debo estar ahí presente para manejarlo? No, eso es una muy buena pregunta. Yo, si vos ves esta imagen, tengo acá un controlador. Entonces, cuando yo hago mi diseño, yo digo, bueno, mi sistema tiene, si vemos la imagen, tiene una, dos, tres, cuatro válvulas o cuatro estaciones. Entonces, me voy al control y le digo, sistema, necesito que usted me arranque a las 3 de la mañana porque es una muy buena hora para regar y me vas a aplicar válvula 1, 15 minutos, válvula 2, 20 minutos, válvula 3, 30 minutos, válvula 4, 10 minutos. Entonces, programo el control y me desentiendo. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos sistemas operan solos. Ahora, vamos a entender cómo funciona la manguera de goteo. Ignacio, es un sistema diseñado al detalle, ¿verdad? O sea, es muy específico en varias de sus partes. Efectivamente, el sistema como tal, si ustedes ven, tiene los goteros integrados en un espaciamiento que yo decido. Uno muy común en jardinería es 30 centímetros. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una colocación de líneas laterales cada cierto espaciamiento. A mí por lo general me gusta mucho cada 30 centímetros, pero va a depender mucho de la vegetación que yo tenga, ¿verdad? Entonces son sistemas que se tienen que diseñar muy detallado para lograr llevarle
el agua que realmente necesita todo el campo, satisfaciendo la demanda y de una manera eficiente. Ahora, un detalle importante y por qué para el video precisamente en este punto. Cuando yo tengo una manguera de goteo y tiene goteros cada 30 centímetros, 45 por ejemplo, si ustedes ven, los orificios de salida son milimétricos. Entonces, eso nos lleva a pensar que yo realmente tengo que tener ciertas consideraciones previas o cuidados a la hora de operar estos sistemas. Y es la filtración. Eso quiere decir que cuando yo tengo un emisor con salidas milimétricas, como por ejemplo el goteo, tengo que tener una consideración previa de manera tal que si yo filtro bien el agua, yo no voy a tener problemas de obstrucción en los goteros. Pero si, por ejemplo, instalamos el sistema y no hay sistema de filtración y la calidad de agua no es la mejor, como por ejemplo agua de planta de tratamiento, puedo tener problemas de obstrucción. ¿Ok? Entonces, son consideraciones importantes. Si lo vemos en esta imagen, tenemos una fuente de agua a la izquierda, tenemos una válvula de apertura al sector y tenemos un filtro. Entonces, aquí en el punto 46, yo estoy protegiendo mi red de goteo y el filtro va a sostener las impurezas o sólidos suspendidos de manera tal que la suciedad no llega a los goteros. ¿Ok? Ignacio, una preguntita. Ahorita que veo toda la complejidad del sistema, ¿qué pasa si a mí se me daña una sección de la manguera? ¿Debo cambiar todo el sistema o cómo funcionaría en ese caso? Básicamente, digamos que se estaba haciendo una labor de mantenimiento y tengo un corte en el punto 48. ¿Ok? Un corte con cuchillo. Entonces, simplemente lo que se hace es, si la válvula está cerrada, yo no tengo paso de agua en este punto. Entonces, simplemente cierro, o si está cerrado, perfecto, coloco una unión y el sistema ya funciona normalmente. Hay un accesorio específico que me permite resolver el problema inmediatamente. Correcto, nosotros siempre lo que hacemos es que dejamos un pequeño grupo de accesorios fundamentales, como por ejemplo uniones, test, codos, de manera tal que si hay un corte, lo principal no es solamente resolverlo, sino identificarlo, porque muchas veces puede ser que cueste encontrar Puede ser accidental, puede ser no es una estaca o... Exactamente, un corte ahí mínimo que tal vez no es tan perceptible. Entonces, lo más importante es ubicarlo y una vez se ubica, simplemente se coloca una unión y listo. ¿Ok? Y ahora lo vamos a ver en el campo. Esta imagen, como pueden ver, tenemos las líneas laterales cada 30 centímetros, los goteros están cada 30 centímetros, la descarga de los goteros es de 1.6 litros hora y la manguera es sujetada con unos ganchos para lograr que siempre esté bajo ese mismo alineamiento y poder dar garantía de una uniformidad de aplicación. Entonces, este sistema como tal es muy eficiente a nivel de certificaciones LEED, son muy valorados por el tema de eficiencia, ¿verdad? Y de aplicación. Y como les digo, es un sistema que realmente pues funciona bastante bien. En la parte de paisajismo se utiliza bastante y pues bueno, es una de las opciones o métodos que vamos a estudiar en esta presentación. Ignacio, una preguntita de paso. ¿Será que nos podemos regresar un momentito a la diapositiva anterior? Te agradezco. Digamos que se viene un aguacero como el que se acaba de venir cerca de mi casa. ¿Hay manera de que yo pueda decirle al sistema que hay mucha lluvia y que no eche tanta agua, tal vez tal vez no sé, por este instante, o tal vez yo tenía programado algún riego para ese momento? Claro, digamos que yo tenía una aplicación de riego a las 3 de la tarde. Ajá. Y resulta que a las 2 de la tarde está lloviendo en tu casa, ¿verdad? El sistema necesita, para poder controlar este tipo de inclemencias del tiempo, ser automático, ¿verdad? O sea, tiene que tener un control. Entonces lo que yo hago es, al control le coloco o le instalo un sensor de lluvia. Entonces, yo le instalo un sensor de lluvia y lo tengo que graduar. Entonces yo le digo, bueno, sensor, si me llueven
4 milímetros, o sea, 4 litros por metro cuadrado, desconéctenme el riego por lluvia. Ok, entonces lo gradúo, queda instalado, él tiene que estar instalado en una parte abierta donde tenga contacto a la lluvia. Que pueda captar tal vez la cantidad de lluvia. Por lo general lo colocamos en los techos. Entonces, okay, totalmente. El sensor viaja conectado por un cable o en algunas ocasiones Wi-Fi hacia el control y ya le está seteado. Seteado me refiero a que yo le dije, si llueve en 4 milímetros, no me riegue. ¿Ok? Entonces, simplemente el control tenía pensado regar a las 3 y en la pantalla decía próximo riego o siguiente riego 3 p.m., pero llovió a las 2 de la tarde. El sensor recibió la lámina que yo le dije que no me abriera el riego si la recibía y en la pantalla a las 3:05 me está saliendo suspendido por lluvia. Entonces, yo asumo que el sistema se va actualizando con base en la cantidad. O sea, si sigue lloviendo, él va a detectar que sigue lloviendo y va a suspender el riego siguiente, digamos. Sí, exactamente, porque digamos que yo tuviera ciclos seguidos por alguna razón, entonces si sigue recibiendo la lámina, él se manifiesta como con la cantidad de agua mínima que yo le dije que no, que si la recibía no regara, entonces automáticamente él sigue dormido o inhibido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque sigue recibiendo una cantidad de agua que en este caso ya va a ser superior a lo que yo le dije que si recibía no regara. ¿Ok? No sé si me expliqué. Súper bien, muy agradecido más bien, de verdad. Ahora, hay ocasiones en las que se nos presentan condiciones de riego un poco diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Esto que vemos acá es una pared verde donde ya las condiciones me cambian de riego horizontal a riego vertical contra la gravedad. ¿Ok? En este caso, yo tengo que hacer un análisis porque yo voy a aplicar el agua desde la parte superior y me baja por gravedad. A nivel de arquitectura es importante que en la parte baja de la pared tiene que haber drenaje para que me recoja el agua que viene de la parte superior a la parte inferior. Cuando yo tengo este tipo de sistemas, yo necesito utilizar un método, que en este caso es goteo, evidentemente, pero tiene que ser un poco más personalizado. ¿A qué me refiero con personalizado? Que yo tengo líneas de goteo en la parte inferior de la pared, pero tengo unos microtubos con unas estacas, las cuales yo voy insertando en los sustratos de las bandejas, porque esto que ven acá son bandejas que están sostenidas, atornilladas, y yo le llevo el agua a cada uno de los sustratos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los detalles que hay que tener en consideración cuando yo tengo un sistema como este? Primero, la demanda hidráulica, que fue lo que vimos al inicio, la lámina, ¿verdad? La lámina de agua que vamos a requerir y también efectos como horas luz que recibe la pared, ¿verdad? Aquí posiblemente no tenemos tanto viento, entonces yo necesito dividir la pared en varias franjas de manera tal que la franja superior es la que recibe menos agua. ¿Por qué razón? Porque la parte superior es la que recibe más agua y la parte inferior es la que nosotros le programamos menos tiempo de riego porque viene recibiendo el agua de la parte superior. Ahora, Ignacio, ahí aprovechando esa imagen que me parece bastante interesante. ¿Qué pasa si yo tengo diferentes especies de plantas y hay unas que necesitan más agua que otras? Exactamente, aquí es donde yo tengo que hacer una diferenciación de válvulas. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo zonas que tienen mayor demanda que otra, yo necesito darles esa diferenciación. ¿Cómo lo hago? A una zona, llamémoslas zonas A y B. A requiere 6 milímetros y B requiere 3 milímetros, la mitad. Entonces, ¿cómo hago yo para darles diferente lámina? Pongo una válvula en A que va a trabajar un tiempo de riego A para aplicar los 6 milímetros y pongo una válvula en B que me va a trabajar la mitad del tiempo que la válvula A. ¿Por qué razón? Porque una demanda más agua que otra. Entonces la respuesta es, si yo tengo vegetación variable y tengo que aplicar lámina variable,
tengo que dividirlas por medio de válvulas y darles un tiempo de riego diferente. Esa es la respuesta. ¿Quedaste claro? Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Entonces, este método es muy utilizado en paredes verdes, es muy eficiente, evidentemente, porque es un método por goteo. Un detalle interesante que hay que mantener siempre en estos sistemas es la parte estética. Si ustedes ven, no se puede ver nada y tiene que aplicar la cantidad de agua que realmente necesitan las plantas y teniendo un balance contra la gravedad, que es lo interesante de este ejercicio. Y ahora vamos a cambiar a un método que es un poquito menos eficiente. ¿Por qué menos eficiente? Porque yo necesito más potencia para impulsar el agua y llevarla hacia mi punto de interés, por lo cual requiero mayor potencia. ¿Ok? Hay un porcentaje mínimo que se pierde de agua cuando yo impulso el agua por efectos del viento, que se conoce como deriva, que también tengo que considerarlo a la hora de calcular el volumen de agua que yo requiero. ¿Ok? Cuando yo hablo de riego por aspersión, es básicamente como lo que vemos en la imagen izquierda. Tengo un emisor que levanta el vástago retráctil, que es lo que ven que tiene el señor expuesto. Por lo general levanta 4 pulgadas o 10 centímetros, hace la aplicación y se vuelve a ocultar. Esto es en la parte expuesta que ven ahí, solo se ve cuando el sistema está regando. Una vez termina, se oculta. Otro detalle importante es que el emisor es arcoajustable. Arcoajustable me refiero a que se le puede ajustar el ángulo de acuerdo a las condiciones de sitio, 180 grados, 90 grados, etc. Cuando yo tengo este tipo de emisores, tengo que tener claro dos componentes o dos variables fundamentales. Uno es el radio de operación, el caudal y la presión, 3 componentes. La presión es importante porque yo necesito llegar al aspersor con la presión mínima que requiere para hacerme la cobertura de mojado que yo necesito. ¿Ok? El caudal es importante porque él, mediante su boquilla, necesita esa cantidad de agua para tener un chorro como el que vemos en la imagen. Y el radio es sumamente importante porque si yo tengo una franja de 10 metros, no puedo colocar un aspersor de 15 metros. ¿Ok? Porque si no, el agua se me va a salir de mi área de interés y ya eso no es eficiente. ¿Ok? Ahora, si volvemos al ejemplo inicial, donde tenía el goteo a la derecha y la aspersión a la izquierda, vamos a ver cómo operan los emisores, en este caso con grama. This video will demonstrate how to set the arc using the new Rapid Set feature on the Toro T5 series rotor. First, to set the right arc edge, simply fast forward the nozzle turret to the right stop and continue turning it in a clockwise direction until the nozzle is aligned with the desired position. The clicking noise. Vean qué fácil que hace el ajuste de arco. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 90, simplemente hago el ajuste a 90 y ya yo no voy a mojar lo que esté fuera de esos 90 grados. Eso te iba a decir, es súper fácil de manipular. Sí, eso es importante. Tiene que ser muy dócil, ¿verdad? Y ajustable. También hay aspersores que funcionan 360, pero lo que es en jardinería, donde yo posiblemente tengo geometrías muy irregulares, siempre utilizo este tipo de emisores. ¿Ok? Y acá nos vamos al campo y vemos unas imágenes de cómo operan este tipo de emisores. La verdad operan, pues son visualmente muy atractivos. Vean que los aspersores, hay gran parte que están en los costados de los cordones de acera y están regando hacia adentro. Vean que hay diferentes tipos de emisores dependiendo de la geometría. Estos que ven acá en la imagen izquierda son rotores. Ellos giran el arco que usted les regule, ¿verdad? Y estos de la derecha son arco ajustables. Yo le doy el arco que necesito, pero tienen un chorro de cortina fijo. Entonces, aquí es donde la ciencia del diseño o la selección del emisor se vuelve importante, dependiente directamente de la geometría que usted tenga en el campo. Ignacio pregunta, ¿qué sucede o más bien, cómo protejo el sistema si el agua que estoy usando para riego tal vez no es la mejor?
porque me preocupa, digamos, si el sistema se puede ver afectado. Como por ejemplo, digamos que yo tenga una planta de tratamiento y que tal vez en determinado periodo, por una razón, no sé, que se jodió, se dañó un elemento de la planta de tratamiento y la carga del agua me está llegando muy, muy contaminada. Entonces, si el agua que me está llegando al tanque de riego no está en condiciones adecuadas, yo necesito tener mi sistema protegido después del bombeo con un sistema de filtración, porque nosotros hablamos en la parte inicial de plantas de tratamiento que yo necesito prefiltrar el agua que me llega al tanque, ¿verdad? Entonces ya yo ahí tengo mi filtrado 1, pero llego al tanque de riego y resulta que me sigue llegando una calidad de agua que no es la mejor, el bombeo succiona y me va a meter el agua a la red hidráulica de riego y yo necesito tener un sistema de filtración post bombeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo el sistema de filtración, en este caso posiblemente sea automático, él está programado para que cuando yo tengo un diferencial de presión programado y él se da cuenta que está llegando el agua muy sucia, entonces él empieza a retrolavarse, o sea, autolavarse. ¿Para qué? Para lograr limpiarse lo más rápido posible, de manera tal que esa carga de sólidos suspendidos no me llegue a los emisores. ¿Ok? Okay. Tenemos Ahora, un... de paso, aprovechando esta imagen y antes de que se me olvide, Claro. estoy notando que los aspersores en realidad se notan muy poco. O sea, noto tal vez el que está aquí en la esquinita, pero el resto, te soy sincero, que me cuesta mucho verlos. Sí, claro. ¿A qué profundidad hay que ponerlos? Porque veo que en realidad están, o sea, se ve muy poco. Eso es una excelente pregunta. Cuando nosotros trabajamos en este tipo de sistemas que son de paisajismo, nosotros tenemos que cuidar muchísimo la parte estética. ¿A qué me refiero con esto? Que no se puede ver nada, a menos de que el sistema esté operando. Entonces, cuando el sistema está operando, en este caso que es aspersión, los aspersores levantan 4 pulgadas, ¿verdad? Okay. Esos son 10 centímetros. Eso quiere decir que el aspersor, dependiendo del modelo, tiene una altura entre 15 y 22 centímetros. Eso quiere decir que las tuberías están viajando en el campo entre 35 y 40, las tuberías laterales. ¿Ok? Entonces, el sistema es muy, muy superficial, pero sí, efectivamente, si el sistema no está operando, no se debería ver. Ok, perfecto. Y ahora vamos a la parte de automatización. Ya vimos un poco de sistemas de bombeo, ya vimos el tema de lámina, ya vimos el tema de almacenamiento. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para que el sistema opere automáticamente. ¿Ok? Cuando yo me refiero automáticamente es que tengo un cerebro o un control principal que es el que recibe mis órdenes y pone a operar el sistema de manera automática. Leonardo, cuando vos me preguntaste por el tema de seguridad, cuando el agua no es de la mejor calidad, estas imágenes inferiores son sistemas de filtrado automático. Cuando el sistema de filtrado automático empieza a sensar que está llegando mucha impureza, el control que vemos acá está programado para que me empiece a lavar los filtros cuando él detecta que está llegando mucha impureza. ¿Ok? Entonces, esa pregunta, que en realidad es un adelanto de lo que son los sistemas de automatización, vean que el filtrado también ya es parte de la automatización. Entonces, yo tengo un control principal que yo programo para que me opere de tal hora de arranque a tal hora de finalización todas las válvulas que yo tengo en el campo. Válvulas, llámese lo que vemos en la superior derecha. ¿Ok? Entonces, ese cerebro que también puede tener conectado el sensor de lluvia es el que me va ejecutando toda la programación que yo le di. Cuando hablo de control principal, es algo como lo que vemos acá. Es un cerebro, tiene un calendario, tiene un reloj y ejecuta todos los programas que nosotros, valga la redundancia, le programemos. ¿Ok? Si yo hago una anatomía del sistema, básicamente es como lo que vemos a la izquierda. Tengo un control, tengo las válvulas y
y tengo los emisores. Esto puede ser goteo, puede ser aspersión. El cerebro es este, manda las órdenes y la válvula 1 puede operar un tiempo, la válvula 2 puede operar otro tiempo. ¿Ok? Ignacio pregunta, ¿cuántas válvulas puedo tener con un solo cerebro? Eso es una excelente pregunta. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de la cantidad de válvulas, yo selecciono mi control. ¿A qué me refiero con esto? Que hay controles para 4 válvulas, para 24, para 100, para 200 y más. Entonces, dependiendo de las dimensiones de mi proyecto, yo selecciono el control. Entonces, evidentemente no puedo usar un control estándar para todos los proyectos. ¿Ok? Ahora, si lo vemos un poco más real, la imagen de la derecha es un control de 16 estaciones, me comunica una válvula, me comunica el aspersor, que es lo que vemos acá, y puede tener conectado el sensor de lluvia y un sensor de humedad, por ejemplo. ¿Ok? Para darle un poco más de sensibilidad y eficiencia a mi sistema. Esto que ven acá es un cableado tradicional. ¿A qué me refiero con cableado tradicional? Yo tengo 3 válvulas y me llegan 4 cables al control, un común y uno de potencia. Esto es lo que nosotros llamamos un cableado convencional. Ahora, puede ser inalámbrico. Por ejemplo, puedo tener válvulas que me funcionen con control de baterías y no necesito este control. Son escenarios que se utilizan dependiendo de las condiciones del proyecto, no se utilizan siempre, pero son opciones. Entonces, este de cableado convencional es muy utilizado, pero hay momentos en que los proyectos se vuelven más grandes y yo necesito utilizar otro tipo de automatizado. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un proyecto en el cual tengo 200 válvulas o 200 estaciones, imagínense lo que son 201 cable viajando por todo el proyecto. Si hay una falla eléctrica, sería bastante complicado encontrarla. Entonces, utilizamos otro método que se llama decodificadores. ¿Qué son decodificadores? Es un elemento electrónico que recibe una señal binaria y me la transforma en un impulso eléctrico. ¿A qué me refiero con esto o qué ventaja me puede dar un sistema como estos? Que en lugar de tener 201 cables viajando por el proyecto, tengo uno solo. Tengo uno solo que me viaja información en el cable principal y me activa las válvulas dependiendo de una codificación que yo le doy al control. Entonces ya mi sistema se vuelve más balanceado a nivel eléctrico porque no tengo tantos cables viajando en el campo. Entonces son opciones cuando los proyectos son muy grandes. Ahora, nosotros nos hemos adelantado y hemos hablado de algunos tipos de sensores que funcionan bastante bien para darle sensibilidad al sistema. Uno es el sensor de lluvia, que ya lo colocamos, sensor de humedad del suelo, que nos puede ayudar a elegir el mejor momento para regar, y sensor de flujo, que siempre va a ser una guía para ayudarnos a determinar cuánto es el caudal principal que está pasando por mi red. Eso es muy importante porque yo puedo estar midiendo en tiempo real mi caudal. Ahora, cuando nosotros hablamos de la lámina de riego principal, nosotros es un valor que podemos obtener de varias maneras. Uno es por medio de una tabla o literatura y otro es midiéndolo propiamente en campo. Una opción es la estación meteorológica, que nos ayuda a estar determinando mediante las diferentes variables meteorológicas, me hace un cálculo interno y me dice la lámina que en este momento se está evapotranspirando es de tanto. Entonces, si yo tengo un elemento como este o un dispositivo como este, vean qué interesante la columna que dice ET0. Si analizamos esta columna, podemos ver que en diferentes días yo tengo diferentes láminas. O sea, si estoy hablando, estos son datos reales de una estación meteorológica que está colocada en césped. Entonces, eso quiere decir que en la semana mi césped está evapotranspirando diferentes cantidades de agua. ¿Y qué pasa si son diferentes? Eso quiere decir que la cantidad de agua que yo tengo que aplicarle es diferente. Entonces aquí
soy eficiente porque no le aplico la misma cantidad de agua todos los días. Entonces, este es un excelente ejemplo donde yo puedo ver la eficiencia y la cantidad real de agua que yo tengo que aplicarle a mi sistema. Todo lo que vimos anteriormente se resume en que tengo que ir trazando diferentes líneas de eficiencia, como en el bombeo, como en el método de riego, como en agua de lluvia recogida, utilización de agua de plantas de tratamiento, que me ayudan a ser más eficiente y que mi sistema sea más sostenible, porque es un sistema demandante eléctricamente e hidráulicamente. Entonces, cuando yo hago una conglomeración de todos esos elementos y me ayudan a la eficiencia de mi sistema y de los sistemas de los edificios, me vuelvo sostenible. Entonces, a nivel de riego, todos los elementos que estuvimos analizando nos ayudan a ser más eficientes y amigables con el uso del recurso hídrico y la energía. Aquí ya para finalizar, tenemos varias imágenes de proyectos que hemos ejecutado de esta tipología. Esto es Oxígeno en Heredia, una vista aérea. Santa Verde, no, perdón, esto es Santana Country Club. Santa Verde. Y pues bueno, para nosotros realmente es un gusto compartir este tipo de temas que nos gusta bastante. Esperamos que la charla con los fundamentos básicos de riego que presentamos les pueda ser de utilidad, y siempre estamos abiertos a conversar y a abordar este tema que realmente pues, nos gusta bastante. Ignacio, muy agradecido por la excelente charla que nos has dado, la verdad. Me parece genial, es mucha información muy valiosa. De mi parte, de parte del Colegio de Arquitectos, muy agradecido en primera instancia por todo lo que están haciendo por la Bienal y por la increíble información técnica que nos has traído el día de hoy. De mi parte, muy agradecido. No sé si quieres darnos unas últimas palabras ya para ir cerrando. Claro que sí, pues bueno, para Durman es un gusto participar en este tipo de webinars. Siempre es importante enfatizar en el uso eficiente, aprovechamiento de todos los recursos disponibles tecnológicos para lograr censar realmente lo que el sistema necesita y requiere a nivel de demanda hidráulica y eléctrica. Cuando conocemos todos esos parámetros, somos eficientes y sostenibles. Un uso adecuado de los recursos, que en estos tiempos el agua ya es algo delicado y hay que saber administrarla. Claro. Y a su vez que, pues, si controlas esto del agua, estás tratando de ser eficiente con todo lo demás. Claro que sí. Entonces, increíble de ese lado. De mi parte, agradecido contigo. Nos despedimos de parte del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este CACR Complementos. Nos despedimos no sin antes invitarlos al próximo webinar de CACR Complementos, resultados de la gestión solidaria de mutualidad CEFIA en apoyo a los colegiados durante la pandemia, este próximo martes 22 de septiembre de 3 p.m. a 4 p.m. CACR Complementos les da las gracias y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por habernos acompañado.